¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos a una nueva clase del curso de nivel 1 de aprender Arduino desde cero. Hoy vamos a tocar un tema de PWM, esta es la clase 8. También vamos a tocar un poco el tema de la señal de servo, que aunque sean parecidas, pues no son iguales. Ya sé que hemos tocado PWM en la clase de salidas y entradas, pero ahora vamos a ir con un poco más de detalle. Vamos a ver qué es la señal, cómo se hace y qué maneras tenemos de implementarla en el código de Arduino. Antes de empezar os quería dar las gracias de apuntarte en estas clases y espero que aprendas algo nuevo y que te quedes con algo y que no se te hagan muy aburridas las clases. Haré lo máximo posible para que para pasárnoslas bien y que vosotros entendáis lo máximo posible. Muy bien, dicho eso, vamos a empezar con la clase y lo primero que vamos a ver es qué es la señal de PWM. Primero de todo, aquí tengo un ejemplo. Como podéis ver, es una señal de pulsos que mucha gente la considera una señal analógica. Yo personalmente la considero una señal digital, porque normalmente una señal analógica pues pasa por valores analógicos. En cambio esto, aunque cambia, aunque esté alternando, es una señal AC alternando, está alternando solo entre el valor 0 y 5 voltios, o bueno, 0 y el máximo, en este caso 5 voltios, porque es una señal que sale desde el Arduino y como ya sabemos el Arduino funciona a 5 voltios. Si tenemos un Arduino que funciona a 3,3, esta señal iría de 0 a 3,3. Entonces solo tiene dos valores, o 0 o el pulso. Es una señal pulsada, es una señal de pulsos. Por un tiempo está en bajo y por otro tiempo está en alto. Si la frecuencia de esta señal sería de un hercio, quiere decir que cada segundo cambia su valor, estaría un segundo en alto, un segundo en bajo. Entonces eso para mí no es una señal AC, es una señal pulsada. De todas formas la puedes considerar como te dé la gana. Entonces, para entender mejor, podemos ver aquí el ejemplo de la señal, pero tengo aquí más o menos la definición. Es una señal que se implementa utilizando una técnica, como podéis ver, que modifica el ciclo de trabajo. Eso es el primer paso. De una señal periódica. Esto es el segundo paso. Y luego para controlar la cantidad de energía. Entonces, esto es el tercer paso. Vamos a analizar un poco esta definición para entender qué es esta señal de PWM. Primero de todo, señal periódica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se repite cada cierto periodo. Tiene un periodo y se repite siempre lo mismo, está a una frecuencia fijada. Por ejemplo, en esta señal, como puedes ver, arranca un pulso en este momento y después de unos, 20 milisegundos vuelve a arrancar el mismo pulso y luego del mismo periodo arranca el mismo pulso. Eso quiere decir que se repite con el mismo periodo. Es periódica y siempre pasa lo mismo sin cambiar la diferencia de tiempo entre los pulsos. El ancho del pulso es diferente, sí que cambia el ancho del pulso, pero la diferencia de tiempo donde empieza el pulso y donde acaba el pulso es siempre la misma, porque el periodo es lo mismo. Entonces el segundo paso que tenemos que mirar es el ciclo de trabajo, que de inglés viene de duty cycle y por eso esto se llama una señal de PWM, porque es Pulse Width Modulation. De inglés sería modulación del ancho del pulso. Lo que estamos haciendo es cambiando el ancho de este pulso. Cuánto tiempo está en alto versus cuánto tiempo está en bajo. Como podéis ver, aquí empezamos con un ancho muy pequeñito. Aquí le pone 0%, pero claro, si sería 0% sería una raya siempre en 0 voltios. Pero para que entendáis mejor, la pone con un pulso muy pequeñito. Entonces esto, la potencia que se disipa aquí es 0%, porque desde todo el pulso solo una pequeña parte del pulso está en alto. En cambio aquí, como puedes ver, el periodo es desde este punto hasta este punto de aquí y la señal está en alto mitad del tiempo. Eso quiere decir que es una señal de ancho 50%. Y en el último ejemplo, el ciclo es prácticamente el 100%, porque casi todo el tiempo, el 100% del tiempo, está en alto. Entonces la bombilla sería 100% encendida. En cambio aquí 50% y aquí apagada. Más o menos esto es una señal PWM. Es periódica, tiene la misma frecuencia, la frecuencia nunca cambia. Eso quiere decir que el pulso arranca siempre con el mismo periodo, la diferencia de tiempo. El ancho del pulso se cambia en función del ancho del pulso. Si es más grande o más pequeño, cambiamos la cantidad de energía, que será el tercer paso de lo que íbamos a hablar. ¿Qué es esta cantidad de energía? Para imaginarte un poquito cómo puede ser que una señal así de simple puede cambiar la cantidad de energía que va a una cosa, vamos a tomar como un ejemplo, vamos a encontrar un motor DC. Sin esta señal, imagínate que tú coges ese motor DC y le aplicas con un cable una señal de 5 voltios, pero se la aplicas medio segundo sí, medio segundo no, medio segundo sí y luego otra vez medio segundo no. Y haces esto durante 60 segundos, o sea, un minuto. La potencia que se ha disipado de ese motor, si lo piensas, como medio segundo estaba encendido y medio no, de los 60 segundos totales, solo 30 segundos ha estado encendido. Entonces la potencia media en ese rango de tiempo ha sido la mitad, porque ha estado solo 30 segundos de los 60 encendidos.
Y seguramente dirás, pero qué tontería, encender y apagar un motor porque el motor arrancará y se apagará. Tú no quieres eso, tú quieres controlar de verdad la potencia mediana. Entonces, para que no se vea ese cambio de pulso, lo que hacemos, pues utilizamos la frecuencia de esta señal. Incrementamos la frecuencia. En vez de dejarlo medio segundo encendido y medio apagado, incrementamos la potencia tan rápido que el ojo no lo ve. Y además, en este caso de un motor DC, utiliza la inercia del motor. O sea, tú lo has encendido un milisegundo, él empieza a girar y luego, incluso si tú lo apagas, él sigue girando por la inercia, por la fuerza de inercia que tiene el motor. Y luego lo vuelves a conectar. Si lo haces muy rápido y la mitad del tiempo sí, la mitad del tiempo no, en un minuto la potencia que se disipó sigue siendo la mitad. Pero tú no lo ves, simplemente ves que la velocidad no llegó a su máximo. Así, controlando el ancho de este pulso, si dejamos solo un 10% de este pulso, pues vamos a aplicar el 10% de la potencia media en el rango del tiempo. O sea que se entienda, la potencia que se disipa está en un rango de tiempo, no es en un momento estático, no es en un punto fijo, sino que durante un tiempo, controlando este ancho de pulso, controlamos la potencia del motor. Espero que se entienda. Vamos a ver un ejemplo del osciloscopio para ver la diferencia entre lo que es una señal que se modifica en frecuencia, que es FM, y una señal que es estable en frecuencia, la misma frecuencia, solo cambia su ancho de pulso. Así que ahora vamos a ir al osciloscopio y vamos a ver este ejemplo de esta señal. Muy bien, electrónicos, aquí tengo mi osciloscopio y en este caso, pues este osciloscopio tiene un generador de funciones, así que podemos crear señales cuadradas como esta, señales sinusoidales o también modular el ancho del pulso de una señal. Lo primero que os quiero enseñar es la diferencia entre modulación de frecuencia, que es FM, ¿no? Frequency Modulation, y la modulación del ancho del pulso, que es la PWM. Una señal que cambia su frecuencia, como podéis ver aquí, tengo las frecuencias seleccionadas, si yo la cambio, lo único que cambia es el periodo. El tiempo de donde arranca cada pulso, o sea, el tiempo de aquí a aquí. Como puedes ver, está cambiando. Ahora lo estoy haciendo más grande porque la frecuencia es más lenta y ahora lo voy haciendo más pequeño porque la frecuencia es más alta. Así que el pulso sigue siendo representando lo mismo, 50% en este caso, es un duty cycle de 50%, solo que es la frecuencia que está cambiando. Este tipo de control para nosotros, para controlar la energía que aplicamos a un cierto dispositivo, no nos sirve. Por eso tenemos que controlar el duty cycle. Entonces voy a fijar esto en una cierta frecuencia, por ejemplo algo así, para que se vea bien la señal. Y ahora voy a ir aquí y seleccionar el duty cycle. Ahora cuando voy a girar el mismo potenciómetro, lo que voy a cambiar es el ancho de este pulso. Y ya veréis que ya no se cambia el tiempo de aquí a aquí. Será siempre el mismo, no cambia. Lo que va a cambiar es el ancho de este pulso. Como podéis ver, lo hago más grande. El punto de aquí donde arranca y donde vuelve a arrancar es el mismo. Estos dos puntos no cambian. Lo que cambia es cuánto tiempo está en alto versus cuánto tiempo está en bajo. Como podéis ver, podemos ir desde 0%, un muy poquito, hasta el 100%. Esa es la señal de PWM. Pulse Width Modulation. Estamos cambiando el ancho de un pulso a una frecuencia fijada, que en Arduino normalmente por defecto son 490 Hz o 980 Hz. Muy bien, pues volvemos al osciloscopio y como os he dicho antes en la clase, pues si tú aplicas y luego sacas la energía de un dispositivo, pues podrías controlar la cantidad de energía. Pero os he dicho que parece un poco tontería encender medio segundo y apagar medio segundo un motor. Y para ver qué pasa cuando incrementamos en frecuencia, tenemos aquí por ejemplo un LED. Como puedes ver, le estoy aplicando con el generador de funciones una señal que un segundo está encendida y un segundo está apagada. Esta es una señal de 1 hercio. Y como puedes ver, pues podemos ver el LED parpadeando. Esto no es control de potencia. Esto es simplemente un parpadeo, pero a medida que incrementamos la frecuencia, nuestro ojo cada vez va a ver menos el parpadeo hasta un punto donde no se ve el parpadeo, simplemente controlamos la potencia con el duty cycle. Así que vamos a incrementar la frecuencia. Estamos en 2 hercios, como podéis ver empieza a parpadear mucho más rápido. Estamos en 3 hercios, 4, 5. Vamos a ver en el momento cuando ya no se ve el parpadeo. Yo aún veo el parpadeo, además con la cámara es posible que con la frecuencia de los frames per second no se vea muy bien, pero ya aquí empieza a no verse más el parpadeo. Estamos ya en 40 hercios. En 38, 40, en 40 y pico yo ya no veo el parpadeo. Como podéis ver ahora lo voy a incrementar. Vamos a hacer un zoom aquí. Estamos en 70 hercios, vamos a ir hasta 100 hercios. Estamos en 100 hercios y el LED está completamente encendido. Lo que pasa que ahora yo puedo ir en el duty cycle y como os he enseñado antes en el osciloscopio, cambiando el ancho del pulso, veréis que cambió el brillo del LED ahora. Como podéis ver, estamos en 0, el LED está casi apagado y si vamos al 100%, el LED está completamente encendido.
y con eso controlamos la potencia que aplicamos a un dispositivo. Espero que se entienda, y así que vamos a seguir con la clase. Muy bien, ya hemos visto la señal de PWM en el osciloscopio y también la señal de frecuencia. Como incrementamos la frecuencia de esta señal, el parpadeo es cada vez más rápido hasta que llegamos a un punto que nosotros no vemos el parpadeo, lo único que vemos es que la cantidad de potencia empieza a disminuir o a incrementar. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues de entrada podemos controlar, como hemos visto, LEDs o un motor DC o la potencia en un MOSFET, que a lo mejor se aplica en un ejemplo de un circuito que hice con Arduino. Era controlar la potencia de un elemento de calefactor, de un soldador. Entonces, aplicando esta señal a un transistor, controlamos la potencia que se aplica al elemento calentador y controlamos la temperatura. Era para soldar, entonces si tú lo quieres fijar en 400 grados, le aplicas potencia hasta que llega a 400 grados y empiezas a controlar la señal que le aplicas para mantener siempre la misma temperatura. Es uno de los ejemplos. Aquí también tenemos el motor. En este esquema lo que tenéis que tener en cuenta es que este transistor, aunque no sepáis de electrónica, en la clase de electrónica, en el curso de electrónica los voy a explicar. Simplemente os voy a explicar por qué tenemos un transistor para que no digáis que no lo vais a entender por culpa del transistor. La señal de Arduino va a 5 voltios y como sabéis, la salida de cualquiera de estos pines de Arduino es como mucho de, no sé, 50 miliamperios, 200 miliamperios como mucho. En cambio, un motor DC requiere mucha corriente, incluso puede llegar a amperios. Y además, como puedes ver, yo lo quiero controlar con 12 voltios. Entonces, como la señal es de 5 voltios y solo poca corriente, la tengo que amplificar. Por eso utilizo un transistor. O sea, el trabajo de este transistor es simplemente amplificar esta señal. Tened en cuenta que esta misma señal PWM va a estar en el colector de transistor, pero amplificada. Así que ese es el trabajo del transistor y ya no os tenéis que preocupar por eso. Entonces yo conecto eso al motor y el motor va a estar, cuando el pulso es tan alto, va a estar encendido, o sea, va a conducir corriente desde 12 voltios a tierra a través del motor y así que se gira, luego apagado, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Si lo hacemos muy rápido, controlamos su velocidad, controlamos el voltaje que se aplica. En verdad, el voltaje es siempre el mismo porque es un pulso en alto o en bajo, pero la media de la potencia no es la misma y así controlamos la velocidad. Vamos a ver otro ejemplo de qué podríamos hacer con esta señal de PWM. Muy bien, un otro ejemplo que podríamos usar es controlar una salida analógica. Como ya sabéis, el Arduino, el Uno, el Mega y todos estos no tienen entradas analógicas, tienen un ADC, Analog to Digital Converter, pero no tienen un DAC, no tienen salidas analógicas, un Digital to Analog Converter. Entonces, si tú quieres aplicar una salida analógica a un circuito, con el Arduino, una manera bastante cutre de hacerlo, pero que sí que se puede hacer. Digo cutre porque la resolución no es muy buena, porque la señal de PWM es de 8 bits, entonces tienes valores de 0 a 255, que no es mucho. Pero una manera es aplicar un filtro en la salida. ¿Qué es un filtro? Bueno, lo veremos en la clase de electrónica, pero bueno, en grande, si tú tienes una capacidad, la capacidad solo conduce a altas frecuencias. En cambio, en cuanto más alta es la frecuencia, esta capacidad de aquí, por ejemplo, más va a conducir hacia tierra. Entonces la salida, en cuanto más alta es la frecuencia, más hacia tierra va a ir, más hacia cero. Esto quiere decir que no deja pasar altas frecuencias. Por eso esto se llama un filtro pasabajos. Una frecuencia baja es pues DC o no sé, hasta yo que sé. El Arduino, por ejemplo, tiene una frecuencia de PWM de 400 Hz o 900. Eso aún se considera frecuencias bastante bajas. Poniendo una capacidad aquí con una resistencia, lo que va a pasar es que en cada pulso alto de esta señal, la capacidad se carga a través de la resistencia y luego cuando el pulso está en bajo se descarga. Entonces imagínate que el pulso es tan rápido que la capacidad solo se puede cargar a lo mejor a 1 voltio. Si tú el pulso mantienes siempre el mismo, la capacidad se mantiene a 1 voltio. Incrementas el ancho del pulso, sube a 2 voltios, se carga hasta 2 voltios. Entonces tú cambiando este ancho del pulso, cargas más o menos esta capacidad, de tal manera que puedes controlar desde 0 voltios, donde el ancho del pulso es 0, hasta unos 5 voltios, más o menos, si puede llegar a 5 voltios, que es la señal máxima que tiene el Arduino. La idea es que tú esta señal luego la puedes conectar a este amplificador, por ejemplo el LM358, y de esta manera la señal de 0 a 5 voltios la puedes amplificar hasta 24 o 25, el máximo voltaje que aguanta el op-amp. En este caso el amplificador está conectado a 12 voltios. Y así de fácil tú puedes controlar una señal analógica. Como os he dicho, lo malo de esto es que la resolución no es muy buena. La señal de PWM como mucho puede llegar a 8 bits. Y 8 bits, si tú divides los 5 voltios por 255, pues serán unos 20 milivoltios por cada punto. Sin incluir el error, porque controlar solo un valor de la señal de PWM es bastante difícil. Pero de todas formas podrías controlar señales analógicas. Y lo vamos a ver ahora en un ejemplo en el osciloscopio, donde voy a poner la señal de PWM sin una capacidad y con la capacidad. Y además vamos a mirar unos cuantos valores de capacidades para ver que el valor de esta capacidad importa. O sea, dependiendo de tu filtro,
Tienes que cambiar los valores para que se cargue más rápido o más lento, o si no se carga suficiente aún tendrás el rizado en la señal y todas estas cosas. Lo vamos a ver ahora en el osciloscopio para entender un poco mejor. Muy bien, volvemos otra vez al osciloscopio y aquí tengo una señal de PWM conectada desde el Arduino. He hecho el mismo código que se enseña antes con el Analog Write. Estoy escribiendo una señal de PWM en el pin D3. El pin D3 está conectado al osciloscopio y con el potenciómetro, como puedes ver, puedo cambiar el ancho del pulso. Como se puede ver, puedo ir desde el máximo, que es completamente 5 voltios siempre, hasta lo bajamos hasta el 0, que es completamente 0 voltios. Entonces, como cambiando este pulso, si yo le aplico un filtro, en este caso tengo una resistencia y le voy a conectar ahora una capacidad, veréis cómo podría controlar el voltaje. Así que vamos a añadir una capacidad, en este caso es de 1 microfaradio. Vamos a conectarla. Muy bien, ahí como podéis ver el voltaje se ha quedado en el medio porque el ancho del pulso era más o menos 50%. Pero ahora cuando cambio el mismo ancho del pulso, en vez de controlar el duty cycle, se controla el nivel del voltaje. Como podéis ver, sube y baja. Estos serían 0 voltios y si subo, estos serían 5 voltios. Como podéis ver, lo puedo poner en 2,5, lo puedo poner en 1 voltio o en los 0 voltios. En cuanto más grande es la capacidad, más lento se va a hacer el proceso de carga y en cuanto más pequeño, más rizado tendríamos. Entonces ahora voy a poner una capacidad muy pequeña y veréis que no llega a cargarse siempre del todo, entonces la señal de PWM pasa a ser de cuadrada a ser como un rizado. Así que voy a cambiar la capacidad, saco la grande y pongo la pequeña y como podéis ver, voy a poner el trigger en otro sitio. Como podéis ver, cuando cambio el ancho del pulso, aunque se empiece a subir el voltaje, el rizado aún queda porque no tiene tiempo a cargarse, a descargarse. Aún podemos ver el proceso de carga y descarga. Por eso tienes que ir cambiando el valor de esta capacidad hasta que tengas un buen filtro. Era mucho mejor con la de 1 microfaradio y seguramente está mejor con un valor un poquito menor que 1 microfaradio porque como podéis ver el proceso de carga tarda bastante. Pero así, con este filtro yo puedo controlar el voltaje con el duty cycle. Sin la capacidad, recordaos que lo que estoy cambiando es el ancho del pulso. Espero que se entienda cómo funciona un filtro con la señal de PWM, así que vamos a seguir con la clase. Bueno, supongo que ya has entendido cómo utilizar la señal de PWM con un filtro y controlar valores analógicos. Un ejemplo más que tenemos es la SPWM, que es la señal sinusoidal PWM. Es la misma señal de antes, lo único que los valores que le damos, los valores en Arduino, por ejemplo, van de 0 a 255. Los valores que le damos pues son unos valores en concreto y calculados. Tú metes ese rango de 0 a 255 en Excel y lo multiplicas por un valor sinusoidal y te dan los valores que le tienes que dar al Arduino para crear justo estos pulsos. Me explico. Aquí en la diapositiva empezamos, por ejemplo, con un pulso muy bajito. Luego un pulso un poco más grande, un poco más grande, cada vez más grande hasta que llegamos a su máximo y de aquí empezamos a bajar. Pues si tú tienes una capacidad conectada a esta señal, como hemos visto antes, la capacidad se empieza a cargar y en cuanto más grande es el pulso, a más voltaje se puede cargar. Pues en este caso, cuando el pulso es muy pequeño, se carga a lo mejor a 0.3 voltios. El pulso luego es un poco más grande, se carga a 0.5. Luego es más grande, se carga hasta 1 voltio. Cada vez más grande se carga 1,2, 1,3 y de esta manera da la forma sinusoidal que nosotros necesitamos. Entonces lo único que tienes que hacer tú es crear estos valores que tienen un valor muy bien calculado, que sigan una curva sinusoidal. Eso lo podemos calcular en Excel o a mano si quieres. Y luego mapeas esos valores en el Arduino. Debajo tendréis un tutorial que yo he hecho utilizando esta señal para hacer un inversor con la señal de SPWM y tengo un vector donde están todos los valores de 0 a 255 para dar esta señal. Además intentaré poner por pantalla las imágenes de la señal de SPWM y la salida del inversor que es sinusoidal. ¿Por qué queremos esta señal? Pues porque la señal sinusoidal es mucho más estable y muchos electrónicos requieren esa señal estable. Por ejemplo, si tú quieres hacer un inversor de 220 voltios, no puedes aplicarle una señal invertida cuadrada, como es la señal de PWM. Le tienes que poner algo, es más sensible. Imagínate conectar una tele a un inversor de estos malos. Una tele, como tiene electrónica muy de alta tecnología, requiere que tenga una entrada pues, sinusoidal, como cualquier otro electrodoméstico. Y además hay muchos motores que son AC, entonces por ejemplo una lavadora a lo mejor requiere una señal de SPWM, una señal sinusoidal. No puedes aplicarle una señal cuadrada porque la energía dentro del motor se va a incrementar y bajar tan rápido que a lo mejor va a petar el motor. Por eso utilizamos esta señal de SPWM para poder crear señales sinusoidales. Ya estarían los ejemplos, entonces ahora vamos a ver cómo implementar el PWM en el Arduino y cómo veremos que hay unas cuantas maneras. Hay 3 maneras en verdad, la parte hardware
y por hardware puede ser por la función de analog write o por los registros, y la parte software es donde directamente creamos nosotros un código para hacer esta señal de PWM, así que vamos a ver cómo implementarlo. Muy bien, tengo aquí una diapositiva y como os he dicho antes tenemos dos versiones, la versión software o la versión hardware. Por software, cualquier pin del Arduino podría ser una señal de PWM. ¿Por qué? Pues porque nosotros mismos hacemos el código. Al fin y al cabo, una señal de PWM lo único que tiene es poner un pin en alto un cierto tiempo y el pin en bajo. Eso es muy fácil, lo hemos visto en las salidas que con Digital Write podemos poner el pin en alto y con Digital Low el pin en bajo. Lo único que tenemos que controlar es el delay, ese retardo entre los pulsos. En este caso, por ejemplo, hacemos un delay de 100 microsegundos. Entonces el pulso estará en high, en alto, 100 microsegundos, y luego hacemos un delay del periodo, que es en este caso es 1000, menos el tiempo que está en alto, 100 microsegundos. Entonces va a estar 100 microsegundos en alto y 900 en bajo. Y así de fácil hemos creado una señal de PWM. Si nosotros queremos cambiar el pulso, lo único que tenemos que hacer es dar este valor, un valor que cambia a lo mejor con un potenciómetro. De esta manera cualquier pin del Arduino podría ser utilizado. Lo malo del software es que utiliza delays. Entonces, si tú pones delays y a la misma vez en el código tú quieres hacer otras cosas, no te vas a esperar los 1000 microsegundos para que acabe. O sea, no te vas a esperar un milisegundo cada vez que tú creas una señal de PWM. Imagínate que tienes 3 o 4, tienes que esperar 3 o 4 veces para que acaben estos delays. Otra manera de hacerlo es, en vez de hacer delays, es utilizar interrupciones, pero esto sí que lo veremos en la clase de nivel medio, porque las interrupciones las voy a dar en esa clase. Vamos a ver cómo hacer interrupciones por cambio de pin. Y en esa clase pues veremos cómo hacer estas señales sin tener que utilizar delays. Lo bueno es que podemos usar aquí cualquier pin. En cambio, esta versión de los PWM hardware, os explico qué es un PWM por hardware. El Arduino dentro del chip tiene unos registros y unos temporizadores especialmente diseñados para estas señales, y estos van a su cuenta. Lo que tú tienes que hacer es cambiar el valor de ese registro y le dices, mira, yo quiero una señal de 200. El ancho del pulso... No microsegundos o milisegundos, sino que en Arduino va de 0 a 255, esta señal analógica, esta señal de PWM, y tú le dices, yo quiero que sea de 200, y él a su cuenta lo hace de 200. Tú en el código puedes hacer lo que te da la gana, puedes hacer cálculos, porque él ya se encarga con esos registros, y el registro ya está fijado en 200, el hardware por su cuenta lo va haciendo. Lo malo de esto es que estas señales están conectadas solo a unos cuantos pines. Por ejemplo, el Arduino 1 tiene el pin 3, 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. El Mega tiene creo que 15 señales de PWM, pero el Arduino 1 tiene solo 6. Si tú quieres usar más de 6, lo tendrás que hacer por software, y como habéis dicho, pues es más lento, requiere más de tu código, hace más pausas. En cambio, pues con esto lo utilizamos directamente con los temporizadores y los contadores que tenemos dentro del microchip. Esto se puede hacer de dos maneras, utilizando la función de analog write, que es la que hemos visto en la clase de salidas, o utilizando directamente los registros. Como podéis ver aquí, estos son nombres de registros que tiene el Arduino dentro. Este registro controla la frecuencia de la señal, y este otro registro, el OCR2A, controla el ancho del pulso. Entonces, cambiando directamente estos registros, nosotros podemos actuar sobre esta señal. Y ahora vamos a ver cómo hacer eso. Empezamos primero con la versión hardware, y vamos a ver las dos maneras, y también hablaremos un poco de la software. Muy bien, este es el PWM por hardware en el Arduino. Vamos a hablar solo del Arduino 1, pero es bastante parecido en el Mega a otros, simplemente que tienes más pines. En este caso el Arduino 1, recordaos que tiene 6 pines de salida de PWM, y esos son el D3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Son los que tienen este guión a la entrada del pin. Estos pines están directamente conectados a unos temporizadores, a unos contadores. Entonces, es de lo que vamos a hablar ahora. El valor digital de este PWM es de 8 bits. En este caso va de 0 a 255, que hemos visto que no es muy buena resolución, porque en caso de que dividamos 5 voltios por 255, tenemos que cada unidad podría cambiar 20 milivoltios, que no es una resolución muy buena. La frecuencia de estas PWM por hardware es fija, pero sí que la podemos cambiar con los registros. Lo que pasa es que no la podemos cambiar en el valor que nosotros queramos, justo 200 kHz, sino que él tiene un temporizador que siempre está a su frecuencia, y lo que podemos hacer es dividir ese temporizador por 2, por 4, por 8, por 32 y así para adelante hasta 64. Entonces siempre va a ser un múltiple de 2, digamos, porque siempre lo divides por 2 elevado a una potencia. Así que no puede ser cualquier valor. Por defecto, estos pines, si no cambias la frecuencia en los registros, los pines 3, 9, 10 y 11 tienen una frecuencia de 900 Hz, y 5 y 6 tienen 980 Hz. Tú luego la puedes cambiar a unos valores que son múltiples de estos valores, pero no puedes poner cualquier valor.
Y luego vamos a hablar de estos tres temporizadores, los timers. El Arduino tiene tres timers, timer 0, 1 y 2, y estos controlan los pines de 3 a 11, los 6 pines. Cada temporizador controla 2 pines. Y para hacer el punto donde se cambia el ancho de este pulso, utilizamos unos registros comparadores, que son el OCR, 1A, 1B, el 0A y el 2A y el 2B. Entonces, para entender mejor, aquí tengo esta señal, que en verdad no es una señal, sino que es el valor de un contador, el timer 0, digamos. No, el timer 1, porque estamos con el OCR 1A y 1B. Digamos que cogemos el timer 1 y este valor que sube y baja es el contador incrementándose. Si tú tienes una frecuencia de 980 Hz, pues cada 980 Hz el contador llega a su máximo y se baja. Empieza a contar, cuando llega a su máximo empieza a descontar, empieza a contar, empieza a descontar. ¿Qué pasa aquí? Pues tú pones unos registros comparadores. Cuando el valor del comparador es igual al valor del contador que se incrementa y baja, cambiamos el ancho del pulso. Por ejemplo, el OCR1A, si está fijado aquí en este valor, justo en este punto, cuando pasamos por el valor del comparador, cambiamos el ancho del pulso de 0 a 5 voltios. En la bajada, cuando otra vez pasamos este valor del OCR1A, cambiamos otra vez el valor del pulso, pero como estaba en alto, ahora lo bajamos a 0 voltios. Y así, subiendo y bajando esta raya verde, subiendo y bajando en comparación con la señal del temporizador, podemos cambiar el ancho. Obviamente, si esta barra estaría más baja, más aquí más abajo como la azul, como podéis ver, el ancho del pulso es mucho más grande porque empieza aquí y acaba justo aquí en el otro lado. Y en cuanto más arriba te vas, el ancho es cada vez más pequeño. Entonces, si la señal esta del temporizador es fijada en una frecuencia, simplemente cambiando el valor de estos registros del OCR1A y el OCR1B, podemos cambiar el ancho del pulso. Así es de fácil y así lo haremos luego un poco más adelante con los registros. Obviamente cada pin tiene su registro y cada 2 pines está relacionado a un temporizador. El OCR1A y 1B son para los pines creo que 5 y 6. Y tenemos el OCR0A y el 2A. O sea, 0A, 0B y el 2A, 2B. Muy bien, vamos a ver a la siguiente diapositiva para entender esto un poquito mejor. Antes de pasar a ver la versión con los registros, que es la versión un poco más complicada, vamos a ver la versión normal que ya la hemos visto en la clase de salidas y entradas, pero os voy a explicar un poquito mejor. Y esa es utilizando la función de Analog Grid. Analog Grid es una función que dentro de Arduino ya se encarga ella de fijar los registros para tener esa frecuencia y ese valor de PWM. Analog Grid, ¿cómo se utiliza? Pues tú le das en qué pin, esta es la función, tú le das en qué pin quieres hacer esa señal y tiene que ser uno de los pines de 3, 5, 6, 9, 10 y 11, cualquiera otro si tú pones no va a crear esta señal y le das un valor de 0 a 255 porque recordaos estos son de 8 bits. En este ejemplo del código lo que he hecho es igualar el valor del val, lo igualamos al valor leído de un potenciómetro, en este caso tendría un potenciómetro conectado a la entrada a 0 como puedes ver aquí. Lo único que hago es que recordaos que la lectura analógica es de 10 bits, va de 0 a 1024. Entonces la tenemos que mapear a un valor de 0 a 255, por eso utilizamos la función de map. Hacemos la lectura de 0 a 1024 y la mapeamos de 0 a 255 y la aplicamos a la señal analógica. Con esto simplemente lo que vamos a hacer es controlar el brillo de un LED porque el pulso en cuanto más grande es, más potencia se aplicará al LED. Así de fácil, voy a poner esto en el osciloscopio y lo vamos a mirar con el Arduino, con un LED y con un potenciómetro. Así que vamos a verlo para entender un poquito mejor. Muy bien, para ver un ejemplo rápido, he hecho el mismo código de antes, he hecho un Analog Grid en el pin digital de 3 y lo voy a controlar con el potenciómetro. Estoy leyendo el potenciómetro que va a tener un valor de 0 a 1024, mapeo ese valor de 0 a 255 y lo aplico con el Analog Grid en el pin digital 3. Y es así, de esta forma, moviendo el potenciómetro, como puedes ver, puedo cambiar el ancho del pulso de completamente 100% a completamente 0%, o sea, de 0 a 100. O lo puedo dejar en cualquier posición. Cambiando, luego veremos, cambiando los registros, podemos también cambiar la frecuencia de esta señal, que en este caso es de 490 Hz. Lo podemos cambiar a otros valores. Bueno, vamos a seguir con la clase. Muy bien, ya hemos visto la señal muy fácil con el Analog Grid. Eso es muy fácil de utilizar, es simplemente dar el en qué pin y qué valor quieres. Vamos a ver un poquito antes de pasar los registros cómo se hace la señal de PWM, pero por código, sin utilizar las funciones de Analog Grid y sin utilizar los pines que solo tienen temporizadores y los registros. Este pues, podría funcionar en cualquier pin. ¿Cómo lo hacemos? Pues definimos un pin como salida, en este caso el LED pin es el número 9, lo defino como output y luego para hacerlo cambiar voy a utilizar el A0 como entrada otra vez de un potenciómetro. Lo que voy a hacer es poner el pin digital en alto y luego voy a hacer un delay del valor del val, que es el valor que estoy leyendo con el potenciómetro. En cuanto más grande es el valor del potenciómetro, más grande será el delay. Entonces estoy controlando el ancho del pulso en alto. Una vez se acaba el pulso en alto, lo pongo el LED en low
y el valor es del periodo menos el valor que he puesto en alto, porque si os pensáis, el valor se pone en alto y tiene que hacer una pequeña parte, y luego cuando está en bajo es lo que queda del periodo, que es todo el periodo menos el tiempo que ha estado en alto. En este caso el periodo es de 1000, así que la frecuencia es de 1 partido 1000, porque la frecuencia es el inverso del periodo, y así tenemos esta señal. Si quieres cambiar la frecuencia, pues cambias este valor. Si quieres cambiar el ancho, pues cambias el valor del val, en este caso del potenciómetro. ¿Qué pasa con esta señal? De entrada lo puedes utilizar con cualquier pin. En vez del 9 podías poner el 10, el 11, el 13, el 2, cualquier pin del Arduino. Lo malo es que, pues claro, utiliza delays y ya os he explicado que en vez de utilizar los delays, los retardos, podríamos hacer esto con interrupciones que la veremos en el nivel 2. Otra cosa buena de esta es de que la frecuencia y la resolución es mucho mejor, la puedes controlar tú. Como os recordáis, la señal por defecto del analog write va de 0 a 255, o sea, solo tienes 255 puntos. En cambio, en este caso, como el periodo es de 1000, el valor de val puede ir de 0 a 1000. Eso quiere decir que tienes 100 puntos, tú puedes 1000 puntos, que en comparación con 8 bits, pues 1000 puntos serían unos 10 bits. Y podría ser incluso más grande si tú cambias el periodo. Lo que pasa es que si cambias el periodo, en cuanto más grande es el periodo, la frecuencia es cada vez más pequeña. Entonces, de todas formas, si tú haces una señal de 1000 microsegundos con el analog write, o sea, unos 960 Hz, que es lo básico que tiene uno de los pins de Arduino, aún así tú no puedes cambiar cada uno de esos microsegundos. Tenías que cambiar de 0 a 255. Entonces la resolución es más baja que utilizando este tipo de señal. Así que utilizando interrupciones y los delays hechos por interrupciones para que no afecten el código, podrías obtener una resolución mucho mayor de la señal de PWM, que es una de las cosas que yo hice en un proyecto donde estaba controlando una señal de PWM para una receptora de radio. Si tú haces valores de 0 a 255, pues mover los servos o los motores de los aviones no es tan preciso. Si tú lo haces de 0 a 1000, la señal es mucho más precisa. Muy bien, pues vamos a ver lo que nos queda de las señales de PWM y vamos a ver cómo controlarlas por los registros. Muy bien, como os he dicho antes, podemos controlar esta señal por el analog write o directamente cambiando los registros, que es lo mismo que hace analog write, pero lo hace dentro de su función y tú no lo ves, porque los creadores de Arduino han hecho esta función para que para ti sea más fácil. Pero si tú quieres ir más en detalle, puedes controlar directamente los valores de estos registros. Los registros son para los timers 0, 1 y 2, y el timer 0 controla los pines 5 y 6, el timer 1 controla el pin 9 y 10 y el timer 2 controla el pin 11 y el 3. Para controlar cuándo se cambia el ancho del pulso, utilizamos otros registros de 8 bits o de 16 bits. Me parece que el 1A y el 1B son de 16, no estoy seguro, luego lo miramos en el datasheet, que es la hoja de datos del chip de Atmega 328, que es el chip que utiliza el Arduino, y ahí veremos los bits que tiene cada registro. Pero cambiando estos registros, controlamos el ancho del pulso. Recordaos que cuando comparamos la señal del contador del timer con el contador de comparación, es cuando cambiamos de 0 a alto o de alto a bajo. Entonces, poniendo un valor más alto o más bajo en este registro, cambiamos el ancho del pulso. Teniendo estos registros, vamos a mirar un poco el datasheet para ver cómo encontramos estos valores en el datasheet y qué significa cada valor de este registro. Y qué es un registro, porque es lo más importante. Muy bien, en esta diapositiva podemos ver un cacho del datasheet, que luego también miramos el datasheet, pero aquí he cogido solo un cacho, donde sale el registro TCCR0B, que es el registro del timer 0. Este registro tiene 8 bits, o sea, del bit 0 al 8, y cada uno de estos podría tener un valor de 0 o un 1, es obvio, ¿no? Son bits. Entonces, un registro es un espacio en la memoria que tú dándole valores, luego el Arduino, en función de los valores que tiene este registro, pues cambia en este caso la frecuencia del contador, hasta cuánto tiene que contar. Como puedes ver, cada bit de registro tiene aquí unas letras R o W, que se refieren a read o write. Si tiene solo una R, quiere decir que estos bits solo se pueden leer. Si tiene una W, quiere decir que solo se pueden escribir. Y si tiene RW, se pueden tanto leer como escribir. A nosotros estos bits de 3 al 7 de momento no nos importan. Nos importan solo los bits de 0 a 1, que son el CS01, CS00 y el CS02. En función de la combinación de estos bits podemos cambiar el preescalar de la frecuencia. Os he dicho antes que la frecuencia viene dada por un contador básico. Y ese contador está relacionado con el reloj del Arduino. El reloj del Arduino tiene 16 MHz. Y eso si lo dividimos por 8 bits, que son 256, son 16 MHz. Un momento. Partido por 256.
La frecuencia máxima que puede tener este temporizador es de 62,5 kHz o 62.500 Hz. Entonces, el preescalar es por cuánto dividimos esta frecuencia base. Si los 3 bits son 000, aquí miramos esta tabla, nos explica en función de las combinaciones de los bits que nos da. Si son 000, no tenemos entrada de reloj. Esto quiere decir que el pin está apagado. El pin no se comporta como PWM. Entonces, si nosotros este registro lo ponemos a 000, ese pin va a ser un pin digital normal. Si ponemos cualquier otro valor ya va a ser una señal de PWM y en función de la combinación de CS02, 01 y 00 cambiamos su frecuencia. Si CS00 es un 1, tenemos un 1, 0, 0, el reloj está dividido por nada, entonces no hay preescalar. Entonces la frecuencia es directamente la frecuencia base de este reloj, que es de 62.500 Hz. Si hacemos que el CS01 sea un 1, hacemos el 010, dividimos el reloj por 8, entonces la frecuencia son de 7.812 kHz. Si hacemos un 11, la dimos por 64, el 100 por 256 y finalmente 101 por 1024, y en este caso la frecuencia es muy baja, es de 61 Hz, que es la frecuencia que utilizaríamos más o menos con los servos, que los veremos luego. Y si ponemos estos valores, pues directamente tenemos un reloj externo. Digamos que tú tienes un reloj de cuarzo conectado a uno de los pines digitales. En este caso creo que puedes elegir el pin que tú puedes usar y utilizas esa frecuencia como reloj interno para crear tu señal de PWM, pero normalmente no se utiliza. La puedes hacer por cambiar por flanco de bajada o por flanco de subida de ese reloj. Pero a nosotros nos importan solo hasta del 000 hasta el 101. Como puedes ver, simplemente cambiando estos bits aquí, pues cambiamos la frecuencia de nuestro reloj. ¿Cómo cambiamos los bits? Pues directamente igualar este registro a ese valor, y es lo que vamos a ver ahora, pero primero vamos a mirar un poco el datasheet para entender cómo buscamos las cosas. Muy bien, aquí he abierto el PDF del datasheet que yo lo he buscado en Google, lo abres, pones datasheet Atmega 328p y te salen este papel, este documento que tiene, no sé, 300 páginas o más. Es obvio que es muy difícil encontrar cualquier cosa, pero simplemente haciendo control F o control B si lo tienes en español para buscar, pues buscamos el registro TCC por ejemplo el 1B. Le damos enter hasta que encontramos lo que hemos visto antes. Me he pasado. Muy bien, esto es la foto que se ha puesto antes y aquí os explica cada bit que hace. El bit 7 representa el Input Capture Noise Canceller. El bit 6, el bit 5, cada bit explica lo que hace, y obviamente los bits de 0 al 2 son los que son para controlar la frecuencia. Y luego cada uno de estos registros, CS2, CS11 y CS10, abajo te lo explican lo que hacen. Y si quieres buscar los otros registros, que son los registros para controlar el ancho, son los OCR0A, por ejemplo. Aquí puedes ver que el OCR0A es un registro de 8 bits y me parece que el 1A y el 1B son registros de 16 bits. Sí, aquí puedes ver el 1A y el 1B son registros de 16 bits, entonces ¿cómo se llama? La resolución es mucho mayor, porque 16 bits serían 2 elevado a 16. En este caso, 65.000 puntos. Podemos usar hasta 65.000 puntos. Obviamente no se podrán usar todos esos bits. Muchas veces se utilizan con los 8 bits como los otros, pero ten en cuenta que no todos los registros tienen el mismo número de bits. Así puedes buscar aquí en el datasheet cualquier registro que tú estés buscando, estés utilizando, y puedes leer cada uno lo que hace. Obviamente el datasheet es en inglés. Dudo que vas a encontrar la versión en español. De todas formas, cualquier registro que no entiendas en el Arduino lo buscas aquí y aquí te explican cada bit de ese registro lo que hace y cambiando su valor qué va a afectar en el código. Vamos a ver ahora cómo cambiamos estos registros en el Arduino. Muy bien, aquí tengo el Arduino abierto y como os he dicho antes, pues simplemente igualando para los pines 5 y 6, igualando el registro TCCR0B, cambiamos su frecuencia. Recordaos de la clase de operadores que para poner ceros hacemos multiplicación, hacemos un AND, y para poner unos hacemos un OR. En este caso cogemos el registro que puede tener cualquier valor y lo multiplicamos por B, 11111 y los 3 ceros, para estar seguro que estos bits no los cambiamos, porque con AND no cambiamos los bits, pero sí que ponemos ceros en los primeros 3, de tal manera que el CS01 y el 11 y el 12 se ponen en 0. Y luego hacemos una OR por el bit solo 1, para estar seguro que en el primer bit ponemos un 1, de tal manera que tendremos un 001. Y en este caso, la frecuencia será la base, que es la frecuencia de 62.500 Hz. Si en vez de poner un 1 ponemos un 10, hacemos un divisor por 8. Si hacemos un 11, un divisor por 64 y así para adelante. Solo recordaos que cada par de pines, por ejemplo el 5-6 tiene el timer 0,
el 9 y el 10 tienen el timer 1 y el 3 y el 11 el timer 2, y como podéis ver las frecuencias bases no son las mismas, porque este es el de que creo que utiliza 16 bits y este es el de 8 bits. De todas formas, el temporizador de el base es de 31.000 hercios, en cambio esto es de 62.500 hercios, prácticamente la mitad. Entonces, poniendo los divisores podéis coger frecuencias diferentes. Uno de los problemas que tuve con estas señales es cuando hacía del ESC. Si tú querías usar 3 pines digital core hardware de PWM que tenga la misma frecuencia, era bastante difícil porque, como podéis ver, 2 de estos tienen la misma frecuencia, pero si quieres utilizar uno de los otros 2, para encontrar uno que tenga la misma frecuencia es bastante difícil. A lo mejor tienes que poner este a 976 y utilizar el 3, por ejemplo, con frecuencia 980, que es prácticamente lo mismo, pero que encontrar uno que tenga la misma frecuencia es bastante difícil, o pues te limitas a utilizar los de 490, que estos sí que tienen la misma frecuencia. Es una de las cosas que te limitan a utilizar el PWM por hardware en el Arduino. Entonces, lo que finalmente vamos a ver es cómo utilizar de verdad estos registros. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Queremos una señal de PWM en el pin 3. Definimos el pin 3 como output, aunque si tú defines el registro, ya le pones un bit aquí, ya está definido como señal de PWM. Pero para estar seguro, tú pon el pin como salida. Luego hacemos que el registro del TSR 2B, que es el registro del timer 2, primero lo multiplicamos por ceros para hacer que los primeros 3 bits son 0, y luego le ponemos un 1 para hacer que la frecuencia sea de 31.000, que es la que hemos visto antes en el otro código de Arduino. Entonces ya tenemos la frecuencia de nuestro código, de nuestro señal de PWM fijada. En el código, otra vez el valor val lo igualo a un mapeo de la lectura analógica, porque en este caso lo conecto a un potenciómetro. Lo que leo lo paso de 0 a 1024, lo igualo a un rango de 0 a 255, porque recordaos que el OCR2A es de 8 bits. Y simplemente cambiando el valor de OCR2A cambiaría el ancho del pulso. Así de fácil, es lo mismo que haces con la señal de analog write, pero en este caso controlas más la frecuencia y controlas todos los valores del OCR2A. Y si fuera el OCR0A, o creo que era el 0, el 1, sí, el 0, que son 16 bits, podías llegar a valores de 1000, 2000 y tener más precisión. Así de fácil se utilizan los registros. Y aquí acabaría más o menos la parte de señal de PWM, así que vamos a mirar también un poco qué son las señales de servo, que son parecidas pero no son iguales. Muy bien, tenemos la señal de servo. Esta señal se utiliza pues para controlar motores servo o para controlar motores ESC, los controladores de ESC, que son Electronic Speed Controller, que también se controlan con esta señal. La diferencia, como podéis ver aquí tengo un ejemplo, se parecen bastante, o sea la frecuencia es siempre la misma, pero el ancho del pulso no va de 0 a 100%, va en un rango bastante bien fijado por cada componente que vas a utilizar. En este caso, la frecuencia suele ser de 50 o 60 Hz, depende del motor que utilices, depende del controlador. Normalmente el fabricante, cuando te crea un motor servo o un controlador un ESC, te dice a qué frecuencia le tienes que dar, pero normalmente son 50 Hz o 60, como podéis ver la frecuencia es muy lenta. Y luego el ancho del pulso, en vez de ir de 0 a 100%, va por tiempo. Lo más normal de una señal de servo es que vaya de 1 milisegundo o de 1000 microsegundos a 2000 microsegundos o 2 milisegundos. Más de eso no va. Entonces, como podéis ver, lo mínimo para que pongas el motor a 0 grados es poner una señal de 1000 milisegundos. Para ponerlo en la mitad, pues es la mitad del rango de 1000 a 2000, que son 1500 microsegundos. Y para ponerlo en máximos, que son 180 grados, es ponerlo a 2000 microsegundos. Estos valores pueden cambiar, depende del motor. A veces puede ir de 0,5 milisegundos a 2,5. Hay algunos que van de 700 microsegundos a 2300 microsegundos. Lo tienes que mirar en la hoja de datos de cada componente que vas a utilizar. Pero por norma, lo más normal es que sea de 50 Hz de frecuencia y los pulsos van de 1 milisegundo a 2 milisegundos. Como puedes ver, por una frecuencia de 50 se hace la división, el periodo es el inverso de la frecuencia, es 1 partido 50, son 0.02, en este caso son 20 milisegundos. Como podéis ver, los pulsos se vuelven a repetir cada 20 milisegundos y el pulso dura de 1 milisegundo a 2 milisegundos. Con esta señal podríamos controlar motores servo y los controladores de ESC para nuestros aviones RC o lo que sea, o cualquier otro componente que vaya con señal de servo, como por ejemplo muchas de las instalaciones de los conciertos, las luces van por una señal de XLR, me parece que se llama, o a veces por señal de servo. Entonces hay un tío con un montón de botones enviando estas señales para mover las luces, para controlar la potencia, los fuegos y todo lo que utilizan en conciertos. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo crearíamos esta señal.
Otra vez, como antes, esta señal se puede utilizar con las funciones de servo que tiene Arduino o creando tú el pulso, porque al fin y al cabo, como hemos visto, es simplemente un pulso en alto por 1000 milisegundos o 2000, o sea, todo el rango, y luego los otros 18 milisegundos está en bajo. Y así de fácil como hemos creado por software la otra señal, podemos crear esta también. Pero vamos primero a ver las funciones que tiene Arduino por defecto, que son la servo.write o la servo.write microseconds. La diferencia entre estas dos es que una escribe directamente ángulos para un servo y esta escribe microsegundos, porque si tú quieres controlar un servo, este va muy bien controlar ángulos, porque el servo se cambia por ángulos. Pero si quieres controlar un Electronic Speed Controller, un ESC, ese no va por ángulos, ese va por potencia, donde 1000 microsegundos es potencia 0 y 2000 microsegundos es máxima potencia del motor. Entonces utilizarías el servo.write microseconds. Es muy fácil, incluimos la librería de servo, creamos una variable tipo servo y la llamamos mi servo, esta la podrías llamar como te dé la gana, y luego en el código pues haces un attach, o sea, fijas el pin para ese señal de servo en el pin número 9, por ejemplo. Luego haces servo.write y el ángulo que tú quieras, en este caso 90 grados. El Arduino se encarga de hacer esa señal media de 1500 microsegundos para que el servo esté en el medio. Lo que pasa es que a lo mejor hay servos que con 90 grados va a 92, 93 por error, o con 90 grados va a menos. Es mejor utilizar microseconds porque así controlas mucho más fino el ángulo que quieres ponerle. De la misma forma incluimos las mismas librerías de servo, solo que en vez de hacer servo.write, hacemos servo.write microsegundos y damos el tiempo real del microsegundo en microsegundos que queremos hacer. Recordaos que iba de 1000 a 2000 microsegundos, en este caso pues 1500 sería justo la mitad, que es lo mismo que hacer 90 grados. Espero que se entienda, solo que esta señal de microsegundos se puede utilizar también con los ESC o cualquier otro dispositivo que requiera esta señal. Es así de fácil. Vamos a ver también un poco cómo hacerla por software y luego ya acabamos. Muy bien, por software, como puedes ver, es lo mismo que antes. Leemos un potenciómetro y lo mapeamos entre el 0 y el periodo que queremos hacer. Ponemos el pin en alto, o sea, aquí digamos que empezamos, ponemos el pin en alto. Hacemos un delay del tiempo del que quiero que esté en alto, en este caso 1,5 milisegundos, digamos que hemos puesto el potenciómetro a 1,5 milisegundos, y luego hacemos en bajo el tiempo de todo el periodo menos el tiempo que ha estado en alto. Es lo mismo, solo que en vez de hacer una frecuencia de, no sé, 1000 kHz, hacemos una frecuencia de 50 Hz. En este caso el periodo tiene que ser de 20.000 microsegundos para estar seguro que la frecuencia es de 50 Hz, y luego hacemos pues el valor que vaya de 1000 a 2000 microsegundos, y así de fácil por software podemos hacer esta señal de servo. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es conectar un servo con el Arduino al osciloscopio otra vez y vamos a ver cómo controlarla con esta señal y cómo la señal va de 1000 a 2000 microsegundos para controlar el ángulo del servo, o si conectamos un ESC con un motor brushless podríamos controlar la velocidad del motor. Muy bien, electrónicos, aquí tengo el circuito que os he comentado antes. Tengo un servo conectado al pin de 9 y estoy usando la función de servo.write para escribir un ángulo de 0 a 180 grados. Recordaos que la señal ya no es de PWM, sino que es la señal de servo, que tiene una frecuencia de 50 Hz, así que el espacio, el periodo entre cada pulso es de 20 milisegundos, y la señal va de 1 milisegundo a 2 milisegundos. Como podéis ver, cuando muevo el potenciómetro, el ángulo del servo también se está moviendo desde 0 grados a 180 grados más o menos. ¿Por qué no llega hasta el máximo de 180 grados? Porque es como os he dicho antes, esta señal va de 1 milisegundo a 2 milisegundos. Pero hay algunos motores que requieren ir de 700 milisegundos, o sea, no, de 700 microsegundos a 2300 microsegundos. O sea, de 0,7 milisegundos a 2,3 milisegundos. En este caso, como lo hacemos de 1000 a 2000, pues no llega a su máximo. Y lo tendríais que tocar en el código y utilizar la función de analog de servo.write microseconds en vez de servo.write. Porque la servo.write escribirá solo un ángulo de 0 a 80 grados sin controlar los microsegundos que pasan. Pero como podéis ver, el pulso va de 2 milisegundos a 1 milisegundo. Y con eso podemos controlar el ángulo del servo con el potenciómetro. Vamos a hacer un zoom para ver la señal. Aquí tenemos la señal. Y como podéis ver, en cuanto más grande es el pulso, cambia el ángulo del servo. El mismo pulso se utilizaría para los motores brushless con el control de ESC, el Electronic Speed Controller, para controlar su velocidad. Muy bien, electrónicos.
Aquí acaba la clase de señales de PWM, de Pulse Width Modulation, y las señales de servo. Espero que ahora habéis entendido. Estas señales son muy útiles, sobre todo si las usamos con los registros. Podemos crear señales de SPWM, podemos utilizar el filtro para controlar señales analógicas, podemos controlar directamente una configuración de puente H con los transistores para controlar la velocidad de los motores. Incluso hacer el ESC, el control Electronic Speed Control que yo he creado, utiliza señales de PWM para controlarlas. Es muy útil y saber controlarlas así con precisión con los registros os va a ayudar bastante. Nos quedan 2 clases de este curso de nivel 1 y esas 2 clases las voy a llenar todas con utilización de módulos, porque es muy útil saber todos los módulos que tenemos que le podemos conectar a Arduino, porque por su cuenta Arduino solo no hace mucha cosa, le tienes que conectar cosas, le tienes que conectar LEDs, pantallas o lo que sea. Entonces en los siguientes vídeos lo que vamos a ver son las pantallas que yo tengo, los módulos de radio que yo tengo y los sensores que yo tengo. Y estos sensores pueden ser sensores directamente o algunos módulos de detector de huella, de RFID, algunos, no sé, sensores por luz infrarroja y todo eso. Vamos a ver uno por uno los que tenemos y en la siguiente clase, que es la última, vamos a ver ejemplo por cada uno con un tutorial donde vais a ver el esquemático, qué valores te da, cómo obtener esos valores, imprimir y utilizar cada uno o sea, utilizar el código para cada uno de estos sensores o pantallas. Así que nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.